Buenas noches a todos, vamos a dar inicio al curso. Bien, bueno, a ver, un momento por favor. Ya, bueno, buenas noches, vamos a dar inicio al curso. Bueno, esta clase va a ser una clase introductoria primeramente para dar un pantallazo general, ¿no? En cuanto a lo que son las integrales definidas y también indefinidas. Vamos a ver, en primer lugar, el contenido del curso, ¿ya? Vamos a ver el contenido del curso y así también vamos a dar referencias bibliográficas y todo lo referido, ¿no? En cuanto a lo que corresponde a este curso. Bien, el temario del curso comprende los siguientes temas, como pueden observar. Como pueden ver, prácticamente son 18 métodos que vamos a estudiar durante el curso. Bueno, en este caso, digamos, vamos a ver los métodos tradicionales, ¿no? Como es el método de integración con el uso de fórmulas, el método de sustitución, el método de por partes, mediante complemento de cuadrados, fracciones parciales, Ostrogradski, integración trigonométrica, integración de funciones hiperbólicas, sustitución trigonométrica, funciones racionales, también lo que es racionales hiperbólicas, funciones irracionales. Bueno, podríamos decir que hasta esta parte de los métodos son los métodos tradicionales, los métodos que se ven en cualquier curso, ¿no? Habitual de cálculo uno en la parte de integrales. Pero como este es un curso avanzado, vamos a hacer uso de métodos que no son estándares, podríamos decir, pero que son muy convenientes, o mejor dicho, son demasiado beneficiosos en el momento de resolver cualquiera de estas integrales con estos métodos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si tengo una integral x que se puede resolver con, por ejemplo, integración de funciones racionales, podría suplir ese método con los siguientes, ya sea integración mediante sustitución de Euler, método de coeficientes indeterminados, integración por diferenciación con respecto a un parámetro, o tal vez integración de funciones que requieren métodos combinados. Entonces vamos a ver los métodos estándares que podríamos decir, y así también los métodos no tan conocidos, ¿no? Pero van a ver que van a ser de mucha ayuda para ciertos casos, ¿no? Que cuando estamos resolviendo una integral que se puede resolver con métodos estándares, vamos a resolver también esa integral con métodos no estándares, pero que nos van a dar un resultado más directo, podríamos decir. Entonces, más o menos va a comprender, ¿no? En cuanto a esos métodos. Y también vamos a ver la última parte que corresponde a integral definida, que es algo más corto, y también las aplicaciones geométricas y aplicaciones de ingeniería. Bueno, entonces para esta parte debemos comprender que va a ser útil hacer uso de cierta bibliografía, ¿no es cierto? Como ser los siguientes. Miren, voy a nombrar aquí algunos de los libros que son los más comunes, podría decir, pero que son los mejores, ¿no? Que se encuentran en el mercado fácilmente. Por ejemplo, uno de los más conocidos es Tópicos de Cálculo, el volumen 2 en realidad, ¿sí? El volumen 2 es de Máximo Mitak y Luis Toro, ¿no? Es un libro conocido, es un libro peruano. Bueno, ¿qué podríamos decir de este libro? Eh, Tiene una teoría resumida, pero que es práctica, ¿no es cierto? Si queremos hacer un estudio más a ingeniería o tal vez a economía, entonces es un libro muy bueno, podríamos decir, ¿no? Porque no nos da tanta teoría que en un futuro no nos va a servir, digamos, ¿no? Para fines prácticos. Pero se rescata, ¿no? Porque tiene muchos ejemplos, además de que tiene muchos ejercicios propuestos, este primer libro. El segundo libro es uno conocido también, Análisis Matemático 2, de Armando Venero, es también peruano. Este libro no tiene muchos ejercicios propuestos, pero sí tiene varios ejercicios resueltos, ¿no? Pero se enfoca más en la parte, digamos, de las aplicaciones geométricas, como ser cálculo de volúmenes, cálculo de áreas en coordenadas polares, longitud de curva, pero también es un buen libro este de Armando Venero. Este es un viejo conocido, ¿no? 5000 problemas de análisis matemático de Midovich. Entonces, yo les sugiero que, por ejemplo, si estamos todavía aprendiendo, estamos iniciando recién en lo que es el cálculo integral, practiquemos, podríamos decir, de este, ¿no? 5000 problemas de análisis matemático de Midovich, porque tienen problemas relativamente complicados y, bueno, empieza desde problemas básicos y va subiendo el nivel hasta llegar a algunos problemas que son, sí, que son complicados, ¿no? Podríamos decir. Bien, también tenemos bueno, algunos dicen que no es muy bueno, ¿no? Análisis matemático 2 de Eduardo Espinosa Ramos.
Bueno, tiene sus pros y sus contras. Podríamos decir que no tiene muchos ejercicios resueltos, pero tiene demasiados propuestos. Además de que tiene una teoría relativamente buena, donde vamos a poder encontrar los métodos estándares, algunos no estándares, también tiene métodos numéricos, y así también tiene una gran cantidad de aplicaciones. Entonces, es un libro bueno, podríamos decir, ¿no? Y lo más importante de este libro es que tiene muchos ejercicios propuestos con respuestas, ¿no? Y a comparación de la primera parte de esta serie de libros, porque eh, tiene varios, ¿no? De análisis matemático, el uno, el 2, el 3, hasta el 5, creo que es toda la serie. Entonces, en análisis matemático uno tiene una serie de errores, ¿no? Que, bueno, no han sido corregidos en versiones futuras, ¿no? De este libro, pero en cambio, digamos, análisis matemático 2, esta parte 2 sí, digamos, tiene respuestas correctas y no tiene demasiados errores, ¿no? Bueno, estos son algunos libros de los que les puedo mencionar. También se los va a proporcionar en PDF. Y bueno, no he publicado, o mejor dicho, no he escrito aquí todos, ¿no? Por ejemplo, hay algunos que están en inglés. Les voy a mostrar algunos, por ejemplo, de la serie de libros que tengo en mi equipo. Por ejemplo, este es un libro hindú. Miren, es un libro hindú. Este también es buenísimo, ¿no? Es de las universidades de la India. Entonces, también son libros muy buenos porque se enfocan más en lo que es la parte práctica. Te dan, claro, miren, como en este caso, una pequeña explicación teórica y se van a lo que es la práctica. Entonces, estos libros, lo bueno de estos libros es que son demasiado prácticos, ¿no? Entonces, si queremos practicar, esta es una buena información, ¿no es cierto?, para ejercitar. También tiene aplicaciones, ¿no? Eso no es escrito, ¿no?, en la parte de bibliografía, pero también se les va a facilitar. Aquí tengo otro, por ejemplo. Miren, este es más antiguo. Este es ya de los años 60, creo 70. ¿Ya? Entonces, miren, también es un libro que se enfoca más en la práctica, donde tiene aplicaciones integrales de distintos tipos y también tiene varios métodos. Así también tiene métodos estándares como no estándares. Entonces, todos los libros siempre tienen algo bueno, ¿no? Por ejemplo, estos que les he mencionado son libros que en su mayoría no tienen métodos no estándares. Tienen los métodos conocidos que nos enseñan en un curso. Pero si queremos profundizar más, entonces podríamos ir a estos libros, ¿no? Claro, algunos de estos sí tienen esos métodos que son poco usuales. Entonces tenemos que aprovechar en el estudio, ¿no?, de estos libros. Estos también se los voy a proporcionar para que así tengan, ¿no?, una gran cantidad de libros y puedan ir comparando, ¿no?, y viendo qué métodos también existen, ¿no? Porque no nos tenemos que cesar solamente a los métodos que nos pueden ofrecer, ¿no?, estos libros que son más tradicionales, podríamos decir. Y para finalizar, este es un libro de mi autoría, de más de 1000 integrales definidas, indefinidas y aplicaciones. Entonces, miren, bueno, esta es la portada. ¿Ya? Miren, por si acaso esta es la versión 2003, pero es la versión 2003 ya de junio, podríamos decir, ¿no? Porque había sacado una que es de también la versión 2023, pero de enero. Entonces, esta es una versión ya mejorada, aumentada y corregida, ¿sí? Bueno, entonces aquí les puedo mostrar, por ejemplo, eh, como les había mencionado en un principio, respecto a la bibliografía, muchos de estos libros no tienen lo que uno tiene, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, estos que son clásicos, no vamos a encontrar en estos, por ejemplo, lo que es la integración de coeficientes indeterminados o la derivación bajo el signo del integral, no vamos a encontrar eso. Entonces, lo que he tratado de hacer en esta obra es tratar de recolectar toda la información de todos los libros que he podido estudiar, ¿no? Tanto de los libros tradicionales como también de los libros no tradicionales, como son estos, ¿no? Estos libros hindúes, también otros libros que también les voy a proporcionar que son chinos, japoneses, rusos. Y es más o menos, podríamos decir, una mezcla de todos esos, ¿no? Y miren, es un libro que contiene una teoría no muy extensa, ¿no? Sino una teoría, podríamos decir, concisa y necesaria para poder resolver los problemas, desde un nivel básico hasta un nivel avanzado. Entonces, pueden observar que es un libro más práctico, podríamos decir, claro, pero no descuidando la parte teórica. Entonces, por ejemplo, en la parte de métodos de integración tenemos integración mediante el uso de fórmulas. Entonces, aquí vamos dando una explicación con ejemplos, ¿no? Detalladamente, y así una serie de ejemplos. Y vamos dando luego para cada capítulo observaciones. En las observaciones podemos ver pequeños tips para lo que es la integración y también damos, ¿no?, algunos ejemplos respecto a esos tips para que uno, digamos, en el momento de integrar,
eh, tenga mayor, ¿cómo podríamos decir? Afinidad ya a lo que es una respuesta más inmediata, ¿no? Claro, para que tengamos un mejor nivel. Y una serie de ejercicios resueltos. Miren, para cada capítulo tenemos muchos ejercicios resueltos. ¿Qué es lo interesante de este libro? Como pueden ver, desde el primer ejercicio podemos observar que se tiene integrales sencillas para empezar. Miren, integrales sencillas, ahí podemos ver, y va subiendo el nivel para cada integral, como por ejemplo este integral para la parte de tablas. Y estos ejercicios, muchos podríamos decir que han sido extraídos de tanto de distintas universidades del país, ¿no es cierto? Como de la UMSA, de la UTO, así también de la René Moreno, de distintas facultades y también de universidades del extranjero, como ser de la UNI, del MIT, ¿no? De la Universidad de Massachusetts, y otras, ¿no? Que universidades de Japón o de Austria, ¿no? Que también tienen un buen nivel, o de la India, como ya les he mostrado, también hay libros. Entonces, por ejemplo, miren, aquí hay varias integrales, ¿no? De distinto nivel, de distintos libros. También algunas son integrales de mi cosecha, ¿no? Son integrales que les he ido proponiendo. Entonces pueden ver ahí, ¿no? Que hay integrales muy interesantes. Por ejemplo, este es un integral del MIT. No sé si se han enterado sobre esto, pero el MIT anualmente saca un concurso, ¿no? Un concurso anual que se llama el B-Integration. Entonces, ¿en qué consiste? Es un concurso de integrales donde participan todos los estudiantes del MIT y, bueno, proponen integrales que podríamos decir que son complejas, ¿no? Son integrales que requieren una habilidad ya más sofisticada, ¿no? Donde se necesita mucha práctica. Entonces, para que este libro tenga muy buen nivel, he extraído también integrales de ese concurso. Por ejemplo, este integral, miren, es un integral, bueno, que está interesante, ¿no? Pero la respuesta, miren, es una solución al final de este tipo, ¿no? Donde se cría un poco de álgebra, un poco de lo que es series, de Taylor y así, ¿no? Se va a ir complementando. Esta es otra, por ejemplo, esta es una integral de la UNI, de un examen de la UNI, es una integral con una sumatoria, como pueden observar. Entonces aquí hay que hacer uso ya tal vez de lo que es trigonometría, ¿no? Claro, son integrales ya más complicadas, pero si estamos aprendiendo también hay para ese nivel, ¿no? Para un nivel básico para aprender y lo que les decía, ¿no? Son las primeras integrales donde nos va a hacer ejercitar. Pero he ido acomodando en orden, digamos, de dificultad y relacionando también las integrales con las que tenemos que concatenar para ir teniendo un aprendizaje, digamos, continuo, ¿no? Bueno, entonces ahí podemos ver algunos ejercicios, ¿no? Por ejemplo, este otro es también de una universidad de la India, si mal no recuerdo, donde hay que hacer una serie de artificios, ¿no? Para poder entrar. Y esta es una de las más famosas, ¿no? Esta es también una integral del MIT. Y miren, es una integral donde primero tengo un productorio y debo multiplicar por X. Y ahí están, ¿no? Una serie de pasos, de simplificaciones y la respuesta. Y así, ¿no? Tenemos una serie de integrales que están para todos los niveles. Y lo interesante de este libro es que tiene también muchos ejercicios propuestos, ¿no? Son ejercicios que están, podríamos decir, relacionados con los ejercicios, con los ejemplos y así también con los ejercicios propuestos. Entonces, si pasamos todos los ejemplos y también los propuestos, o mejor dicho, los resueltos, no vamos a tener mucha dificultad en resolver los propuestos, ¿no? Y también los propuestos han sido extraídos de exámenes, de libros de distintas universidades del mundo. Entonces pueden ver aquí claramente que sí hay ejercicios de buen nivel, miren, como la 36, este es un ejercicio para pensar. Si tengo x menos a, de x menos b, por x menos c, hasta x menos z. Entonces ahí tengo que ver más o menos, ¿no? Qué es lo que se debe hacer. Y así, hay varios ejercicios, como por ejemplo estos, ¿no? Que estos son también del MIT y también de universidades de Corea y de Japón. Entonces son ejercicios que requieren cierto nivel, ¿no? Bueno, entonces ya son más avanzados, pero si queremos aprender también existen los ejercicios básicos para, bueno, para ejercitar, ¿no? Y aprender lo que es el cálculo integral. Y bueno, de esa forma entonces comprende, ¿no? Les quería mostrar un poco este libro para ver si se anima, ¿no? A adquirirlo. Y bueno, y esa estructura que han podido ver, por ejemplo, para la primera parte de lo que era cálculo de integrales mediante tablas, se va repitiendo en todos los capítulos, en todos los métodos, como ser sustitución trigonométrica por partes, ¿no? Y son ejercicios, como les puedo decir, primero, para aprender un nivel intermedio y luego ya ejercicios de reto personal, podríamos decir, ¿no? Donde ya se requiere conceptos tal vez más avanzados de trigonometría, pero que va involucrado lo que es el cálculo integral, ¿no? Como por ejemplo para esta parte lo que es la sustitución. Miren, hay integrales interesantes
donde nos va a ayudar a tener un buen nivel, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que involucra. Y también tiene la parte, bueno, la edición de enero que saqué solamente tenía integrales indefinidas, ¿no? Entonces, para esta versión, miren, también les quería mostrar esto. Les voy a mostrar lo siguiente, miren, que está la parte de métodos no estándares. Y les voy a mostrar, por ejemplo, este método, por ejemplo. Miren que no es muy conocido, pero sí es muy bueno para lo que es el cálculo de integrales de forma inmediata. A ver, aquí está. No, este no es. Eh, no, está más abajo. Miren, es una serie. Aquí, por ejemplo. Bueno, esta es medianamente conocida, ¿no? Integrales mediante sustitución de Euler. Entonces, es un método no muy estándar, pero sí, nos va a servir mucho, ¿no? Entonces, aquí tenemos una pequeña explicación teórica y ahí están los primeros casos, ¿no? La primera sustitución de Euler. Entonces, son métodos que, claro, si no los conozco estos, perfecto, pero seguramente esta integral la voy a resolver con un método estándar y va a ser demasiado largo quizás, o tal vez voy a tener que combinar demasiados métodos estándares. Entonces, ahí está la diferencia, ¿no? Entre usar un método estándar y no estándar. Entonces, vean que con una sustitución de Euler esta integral puede ser más complicada. Alguno que ya sabe más o menos de integrales o ya domina, podría decir, bueno, aquí hay que hacer la sustitución trigonométrica. Pero miren que con la sustitución de Euler la integral se hace más sencilla, ¿no? Se vuelve inmediata. Y así están todos los casos, ¿no? De las sustituciones de Euler. Pero a lo que me quería ir es lo siguiente. Este es el método que les hablaba. Este es un método no muy conocido, ¿sí? Generalmente lo manejan lo que vi, manejan los hindús y también las universidades de Corea, y que es bien manejado este método, es el método de coeficientes indeterminados. ¿En qué consiste este método? Bueno, hay que saber algunos casos, ¿no? Hay que saber de qué forma es la integral y luego dar la forma a la integral. Y, como dice su nombre, calcular los coeficientes indeterminados, es decir, calcular las constantes que voy a necesitar para encontrar el resultado. Y aquí tenemos algunos casos, pero bueno, no es necesario memorizarlo, simplemente aquí me está diciendo la idea y debo ver, me da las recomendaciones en la teoría, ¿no? ¿Cómo puedo reconocer? Por ejemplo, miren, aquí decimos calcular esa integral. Uno puede decir, esto lo puedo hacer por partes, claro que sí, pero por partes podría ser un poco largo, ¿no? Tengo que integrar una función, tengo que derivar otra, pero miren, con este método simplemente tenemos que intuir la forma. Entonces aquí ya me está dando la regla de cómo debo intuir. Intuimos, lo que debemos hacer ahora es comparar nada más. Derivar y ya tengo los coeficientes y esa sería la solución. Entonces vean que estos métodos me pueden servir en muchos casos cuando tengamos integrales demasiado largas. Entonces, para no hacer un método iterativo, repetitivo y que sea demasiado extenso, podría hacer uso de estos métodos para que la respuesta sea sencilla, ¿no? Entonces, así podemos ver, por ejemplo, en este otro ejercicio. Por ejemplo, aquí hay uno que es interesante. Uno podría decir, por ejemplo, para este, que debo hacer lo que es sustitución trigonométrica, ¿verdad? Entonces, o tal vez el método del binomio. Pero no, con el método de coeficientes indeterminados se puede dar la forma, ya me dice la teoría que es de esta forma, y automáticamente calcular un sistema de ecuaciones para calcular los coeficientes. Y de esa manera encontrar. Y así, ¿no? Tenemos varios métodos. Por ejemplo, este otro es integración por diferenciación con respecto a un parámetro. Ya este tiene que ver más que todo con el truco de Feynman, ¿no? No sé si han escuchado sobre ese método que es bien famoso. Entonces consiste en introducir un parámetro dentro del integrando y luego debemos integrar bajo el signo de la integral. ¿Para qué se hace eso? Para obtener integrales más sencillas. Entonces es el caso de esta integral. Si hacemos esto, miren, por sustitución trigonométrica, porque sería el método más conocido, claro, va a ser un poco largo, ¿sí? Las integrales van a ser largas, pero si aplicamos este método, miren que se resuelve demasiado sencillo. Ni siquiera tenemos que saber qué sustitución debemos aplicar. Solamente introducimos un parámetro, derivamos y automáticamente ya tenemos la respuesta, ¿no? Bueno, pero esto vamos a ir viendo a medida de que vayamos avanzando el curso. Y bueno, en lo que es la parte de integrales estándares, también vamos a dar una serie de consejos que, claro, no se enseñan tal vez en cursos habituales, ¿no? Y eso con el fin de que el curso sea más provechoso, ¿no? Y así, miren, tenemos varios ejercicios y aquí en la última parte tenemos un apartado, podríamos decir, un capítulo apartado que dice integración de funciones que requieren métodos combinados. Entonces aquí estarían ya integrales más complicadas, digamos. Y también integrales interesantes donde se combinan métodos. Por ejemplo, este método quizás también no es muy conocido, pero es el método de suma de integrales. Y, a ver, por ejemplo, esta integral es conocida, observen. La integral de la tangente de x.
Entonces, se puede calcular esta integral más fácil. Uno que ya tiene noción, que ha visto integral, hay que hacer un cambio de variables, ¿no? Z igual a la tangente de x y luego fracciones parciales. Pero eso es bien largo, podríamos indicar. Pero observen lo que se puede hacer. Podemos calcular esta integral rápidamente si decimos que queremos calcular también la integral de la cotangente de x en raíz. Entonces vamos a nombrar I1 va a ser esta integral y también I2 va a ser la otra integral. Podemos sumar estas dos integrales y también restar. Al hacer eso, miren, podemos sumar y también podemos restar, como en este caso. Estamos sumando y restando y ya tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales donde las incógnitas son I1 y I2, pero lo que estábamos buscando era I1. Y del sistema, miren, resolviendo el sistema, ya tengo lo que es I1. Rápidamente se calcula. Y bueno, si quiero la otra integral, que era I2, también. Resuelvo el sistema y ya tengo I2. Y estas serían las soluciones. Entonces vean que ese método también lo vamos a ver. Y no solo se aplica para eso, uno podría decir, pero solamente debe ser para esto, debe ser un truco y debo memorizarlo. No, observen que aquí también se puede aplicar en esta integral, x a la 3m menos 1 sobre x a la 4m más 1. Entonces les voy a dar las pautas, ¿no? Durante el curso, cómo podemos aplicar este método. Miren, entonces para este también me doy otra integral. Digo que j es esta integral y así. También. Sumamos y restamos y automáticamente generamos la solución de la integral. Pero hay que tener ciertas nociones, ¿no? Que vamos a ir viendo en el curso. Esta otra también, por ese método, miren. Quiero calcular esta. Bueno, calcular esta no es tan difícil, pero es largo. Si queremos calcular por un método habitual, podría ser por racional trigonométrico. Pero, ¿qué pasa si yo digo que asumo I2, que sea coseno sobre coseno de x más seno de x? Sumamos y restamos y vean, mucho más sencilla la solución que con otro método. Entonces, vamos a ir viendo ese tipo de pautas, ese tipo de estrategias para que la integración sea más sencilla, ¿no? Porque al final el objetivo es resolver cualquier integral, ya sea de nivel básico, nivel intermedio, pero tenemos que llegar a un nivel en el que podamos resolver cualquier integral, ¿no? Bien, y a ver, esto más les voy a mencionar para que vayan viendo más o menos en qué sentido va a ir el curso, ¿no? Por ejemplo, en lo que es sustitución trigonométrica, a ver, en lo que es sustitución trigonométrica, nosotros conocemos tres casos, ¿no es cierto? Los casos más habituales, que es para el seno, tangente y secante, ¿no es cierto? Pero vamos a hacer el estudio también de unas sustituciones que no son muy conocidas, pero sí las usan, digamos, las universidades de la India. Pero no obstante, vamos a hacer el estudio y les voy a mostrar un poco sobre eso. Por ejemplo, miren, nosotros conocemos lo siguiente. Bueno, aquí explicamos, ¿no? Lo que es la integración mediante sustitución trigonométrica. Sabemos por teoría y por los cursos habituales que existen tres. La primera es con el seno, la tangente y la secante. Pero sin embargo, existen otra serie de sustituciones y aquí las estamos nombrando, miren, para este tipo de casos. ¿Y por qué se nombran este tipo de casos? Porque, claro, esta integral uno podría decir, pero ¿se puede hacer por una sustitución radical? Claro que sí, pero esta es una alternativa mucho más directa. O tal vez para esta otra uno podría decir, esto se puede hacer con la sustitución de Euler, sí, pero va a ser más largo. Entonces, ¿qué se quiero hacer? Puedo hacer esta otra sustitución. Entonces, también vamos a ver casos especiales que no son muy comunes, ¿no? En los cursos de cálculo integral. Entonces, podemos ver aquí claramente en los ejemplos. Por ejemplo, les voy a mostrar esta integral. Esta, miren. A ver, esta. Observen. La raíz de x sobre raíz de menos x. Entonces, uno puede decir, uno que ya más o menos ha visto este tipo de integrales, ¿qué es lo que hace? Hace un cambio de variable dentro del radical. Eso dice que es u cuadrado. Despeja x, diferencia y fracciones parciales. Pero eso es largo. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos la sustitución no estándar que les he mencionado. En este caso sería raíz de 2 seno cuadrado de tita. Y miren que va a ser mucho más sencilla la solución. Pues vean que son métodos no estándares, pero que son más eficientes, más rápidos y violentos para encontrar la solución. Y como siempre les he mencionado, ¿no? Tiene una serie de ejercicios propuestos. Bueno, y para terminar con esta introducción, miren, vamos a ver la parte de lo que son las aplicaciones. Aquí también hay muchos ejercicios propuestos, miren, con sumatorias, con radicales, bueno, para estar un buen rato, ¿no? Y resolviendo este tipo de integrales. Bien, entonces, como les había mencionado, la última parte va a comprender lo que son la integral definida, ¿no? Entonces, aquí prácticamente vamos a ver lo que es la integral definida mediante la parte práctica, no tanto desde el punto de vista teórico,
como es la suma de Riemann y todas las definiciones, ¿no? Porque existen infinitas definiciones para lo que es la integral definida. Vamos a ir a lo más práctico, vamos a dar algunos trucos de cómo poder calcular rápidamente. El truco de Feynman, por ejemplo, también lo vamos a ver, los teoremas fundamentales, que son muy aplicados, ¿no? Para las aplicaciones futuras de lo que es cálculo de área, de volumen, tiempo de vaciado de un recipiente, ¿no? Y así. Y vean también, este libro, lo bueno de Silvio es que tiene para todos los niveles, integrales de esta especie, que son, que se quieren cierto nivel, ¿no? Y ya para poder divertirnos un momento en este tema. Entonces, vamos a ver eso. Y finalmente, miren, esta integral, por ejemplo, también es muy interesante. Es la integral de 1 elevado a la e, de 1 menos 1 y así varias veces hasta llegar a 1 menos 1 sobre x. ¿Cuántas veces? 2023 veces aparece el 1. Entonces ahí, este ejercicio es bien interesante, hay que pensar un poco, pero ahí está la solución, ¿no? La respuesta es bien bonita, e a la menos 2. Bueno, ahí pueden ver, ¿no? Que existe una serie de ejercicios interesantes. Y para la parte de aplicaciones, miren, también las aplicaciones clásicas, ¿no? Cálculo de áreas, cálculo de volúmenes, coordenadas polares. Y así, por ejemplo, miren, también tiene aplicaciones a la ingeniería, ¿no? Por ejemplo, esta es una aplicación a la ingeniería de sonido. Observen que me piden calcular la distancia, no, el área, ¿no es cierto?, del escenario. Aquí tenemos un micrófono, entonces tengo que hacer uso de lo que es coordenadas polares. Bueno, entonces básicamente esa va a ser la estructura del curso y bueno, quería explicarles todo eso mediante esta obra, ¿no?, que les había mencionado. Entonces, bueno, pueden adquirirla si es de su agrado y para que tengan también una mayor visión, ¿no es cierto?, del mundo de integrales. Bueno, bueno, eso sería en cuanto a esa pequeña introducción. No sé si tienen alguna pregunta o duda antes de continuar. Ya, a ver, sí, el libro se encuentra en la librería Pangea, ¿ya? Pero les quería mencionar lo siguiente. Creo que están vendiendo la edición de enero, entonces se visen bien, tiene que ser la edición de julio, ¿sí? Cuidado que les estén vendiendo la edición de enero y la edición de enero no tiene esta parte, no que les he mencionado. Eso por si acaso, ¿ya? ¿Qué más? Miren, les quería decir lo siguiente y vamos a terminar esta primera introducción de la siguiente forma. Como les había mencionado, el cálculo integral es muy importante y necesario, no solamente para aprobar el curso, ¿no es cierto? Que uno puede decir, "Ah, esto me va a servir para aprobar y ya", pero en la vida académica, bueno, cuando ya estamos tomando cursos superiores, ya sea de aplicación, ¿no? Por ejemplo, mecánica de fluidos, termodinámica, resistencia de materiales, siempre van a ser importantes las integrales y así también las ecuaciones diferenciales. Yo les muestro, por ejemplo, miren un libro que también es de mi autoría de ecuaciones diferenciales. Miren, la primera parte de ecuaciones diferenciales, que es ecuaciones diferenciales mediante variables separables. Observen, por ejemplo, el ejercicio 7. Dice resolver la ecuación diferencial. ¿Pero en qué acaba esta ecuación diferencial? En integrales. Ahora el ejercicio 8. ¿En qué termina? En integrales. ¿Qué caso? El caso de racionales, no, mejor dicho, funciones trigonométricas hiperbólicas. Este otro caso, miren, el ejercicio 9. En integrales de este tipo. Aquí tengo que hacer por tablas o sustitución trigonométrica. Ejercicio 10. Integrales inmediatas. Ejercicio 11. Bueno, también integrales aquí por sustitución. Bueno, podría ser por sustitución trigonométrica o por tablas, ¿no? Y así, vean, es muy importante por eso el cálculo integral. Y no solamente ¿cómo podríamos decir? Se involucra con lo que son las ecuaciones diferenciales, también en las aplicaciones. Por ejemplo, podemos ver aquí aplicaciones de lo que son, a ver, vamos a ver más abajo, las aplicaciones de primer orden. Aquí, por ejemplo, aplicaciones geométricas también. En aplicaciones geométricas también vamos a aplicar lo que son las integrales. Ahora, en aplicaciones tal vez más del área de física, por ejemplo, podríamos decir aquí, las aplicaciones de las leyes de movimiento de Newton. Miren, si estudiamos ese tipo de aplicaciones, también hacemos uso de integrales. Aquí ya se usan más que todo integrales por tablas, ¿no? O muchas veces en fracciones parciales, como se puede observar ahí, como tenemos, ¿no? Y ese tipo de integrales, digamos, son recurrentes, ¿no? Por ejemplo, también en el análisis de circuitos, miren, también vamos a terminar en integrales. Y no solamente en esta parte de ecuaciones diferenciales, porque al final toda la aplicación o todo el modelaje que se hace, digamos, para sistemas o procesos, siempre está ligado a lo que es ecuaciones diferenciales.
Y ecuaciones diferenciales, ¿a qué está ligado también? A las integrales. Entonces, si no podemos dar ese primer paso de resolver integrales, no vamos a poder resolver ecuaciones diferenciales y en consecuencia no vamos a poder modelar sistemas, ¿no? O procesos. Entonces, por eso que es muy importante el uso de las integrales. Bien, y no solamente para las ecuaciones de primer orden, por ejemplo, miren, esa era la primera parte de ecuaciones diferenciales, pero les muestro, por ejemplo, aquí, en, a ver, la parte, de, por ejemplo, de sistemas dinámicos, que ya es más o menos la última parte, ¿no? De lo que es las ecuaciones diferenciales. Entonces, en sistemas dinámicos también se hace uso de lo que es ecuación, la integración. Por ejemplo, les voy a mostrar un ejercicio. A ver, vamos a ver. Bueno, aquí, por ejemplo, miren, este no es un sistema dinámico, pero es un sistema de ecuaciones diferenciales que resolver por Laplace. Pero observen qué es lo que me genera al final, en este caso, integrales. Entonces, debo saber también resolver integrales en esa área, ¿no? En lo que es Laplace. En ciertos casos me puede generar una ecuación diferencial y tengo que calcular lo que es la integral. A ver, lo que les decía, miren, esta parte es importante. Con eso vamos a terminar. Y aquí también, como pueden ver, hacemos uso de integrales. Y también, miren, en una ecuación diferencial, en un sistema de ecuaciones íntegro diferenciales, al final se llega a integrales. Y aquí hay que hacer uso, ¿no? De integrales por partes, o según el caso que queramos analizar, ¿no? Bien, entonces, aquí es lo que les decía. Miren, por ejemplo, para este sistema dinámico. Miren, aquí se forma un sistema dinámico y al resolver, ¿qué me aparece? Integrales. Entonces, aquí qué debo usar y ya debo ver, ¿no? Entonces, en este punto ya debería ser, no un experto, pero ya debería conocer los métodos, por lo menos estándares, para poder resolver esa integral. Ya tengo que ver si voy a desarrollar, voy a hacer una sustitución, o bueno, aplicar el método que sea más favorable para la resolución de estos ejercicios. Bien, entonces, ese es un pantallazo, ¿no? De lo que les estaba mencionando en cuanto a las integrales y vamos a trabajar en ese sentido, ¿ya? Vamos a, bueno, esto lo voy a explicar también, un momento, por favor. Ah, el nombre del libro dice, ¿no? A ver, un momento. Ya dice que les ha vendido el de enero. Ya, a ver, les voy a mostrar la portada, ¿ya? Por si acaso. Miren, es este, el arte de integrar, pero tienen que tener esta tapa, ¿ya? Esta tapa tiene que tener. La antigua tapa es esta, ¿ya? La que está aquí, pequeña. Pero esta es la nueva. La nueva edición tiene lo que es, bueno, más de 1000 ya no tiene 1000. Tiene más de 1000, tiene integrales definidas, también indefinidas y tiene aplicaciones, ¿sí? Y bueno, como han podido ver, está mejorado tanto en la teoría, algunos consejos para la integración, y bueno, tratado ya de... Creo que las anteriores ediciones estaban un poco más enfocadas a un nivel intermedio, pero esta edición ya es más, podríamos decir, enfocada o enfocada a un nivel básico, intermedio y a un nivel experto, podríamos hablar, ¿no? Entonces, es por eso que les estaba recomendando este libro, ¿no? Bien, a ver, ¿qué más les quería decir? Ah, me están preguntando, ¿no? Variables transformadas. Sí, aquí no he mencionado, miren, no he mencionado en esta parte, porque solamente he puesto los métodos estándares y no estándares, ¿no? Pero al final, en una o dos clases, vamos a ver cómo reconocer, por ejemplo, a una integral que no se puede, por ejemplo, integrar. Por ejemplo, nosotros sabemos lo siguiente, y tal vez ya para los que han visto integrales, conocen o medianamente conocen, por ejemplo, esta, e a la x sobre x, una integral conocida. O por ejemplo, esta es más conocida, la integral de e elevado a la x cuadrada diferencial de x. Esta no tiene, por ejemplo, primitiva. Entonces, si me proponen esto, no, lo dejo así nomás, ¿no? Si no conozco otros métodos. Entonces, vamos a ver algunos métodos para la solución. Por ejemplo, el método de por series. O si no, miren, por ejemplo, le podría preguntar a alguien, ¿no? X sobre n' de x. Integra esto. Entonces, la persona, ¿cómo? Si no sabe qué integrales se pueden obtener en función de términos elementales o no elementales, ¿cómo puede diferenciar? Entonces, ahí vamos a enseñar también en la última clase cómo se identifican este tipo de integrales, porque hay muchas. Por ejemplo, la integral de la raíz cuadrada de un polinomio de grado 3, esta no tiene primitiva elemental, no tiene. Entonces, por ejemplo, esta otra, la integral del seno de x sobre x diferencial de x, esta tampoco tiene primitiva elemental. Entonces, ¿cómo reconocemos eso? Hay ciertos teoremas, esto ya se ha estudiado, podríamos decir, científicamente, profundamente. Entonces, hay ciertos artículos científicos donde ya
dan algunos métodos, incluso teoremas, para poder identificar. Y no es nada difícil, solamente hay que saber el método de por partes y ver alguna coincidencia nada más de ese resultado. Entonces vamos a estudiar también ese tipo de integrales. Ahora, me estaban preguntando por el método de las transformadas, ¿no es cierto? Seguramente esa es referencia a la transformada de Laplace o tal vez por ese método, ¿no? También vamos a ver ese tópico, ¿no? Del cálculo integral porque es muy importante también la solución, por ejemplo, de las integrales impropias, por ejemplo, de 0 a infinito, de seno de x sobre x diferencial de x. Esto se puede resolver por varios métodos, ¿no? Se puede resolver por series y también se puede resolver por la famosa transformada de Laplace. Vamos a ver también, ¿no? Cómo podemos resolver mediante otros métodos que no son tan habituales. Bueno, eso sería entonces en cuanto a esa duda. A ver, no sé si tienen alguna pregunta más antes de terminar. Vamos a quedar ahí por el día de hoy, ¿sí? En la siguiente clase ya vamos a dar inicio a todo el temario y antes de empezar lo que voy a hacer es mandarles, como les podría decir, estos libros que les he mencionado, ¿ya? Estos libros que les he mencionado, y así también un formulario, ¿ya? Para la primera parte, porque la primera parte que vamos a estudiar es el método de integración mediante fórmulas, ¿sí? Y vamos a ver desde la parte más básica hasta la parte, bueno, hasta un nivel ya avanzado. Vamos a resolver tanto ejercicios para aprender, ejercicios de exámenes de distintas universidades y también ejercicios ya de un nivel avanzado, ¿no? Como del MIT, de universidades del Japón, etcétera. Bueno, entonces va a ir en ese sentido a cada clase. Ahora les quería mencionar algo también, miren, según a disposición, las clases iban a ser martes, aquí vamos a anotar, martes, jueves, sábado y domingo. Perdón, era martes, jueves y sábado, ¿no es cierto? Pero yo os recomendaría que pasemos también domingo. De esa manera podemos tratar de acabar más rápidamente el curso y, no sé, podemos también eh, extendernos tal vez un poco más, ¿no? En ciertos tópicos de este curso para poder dominar todo. ¿Están de acuerdo si, bueno, si pasamos domingo también? No sé, a ver, escucho sugerencias tal vez. Sí, positivo. Ya. Domingo también de 8 a 9 y media. Claro, sí, de 8 a 9 y media, ¿sí? Entonces, esa sería la sugerencia. Perfecto, entonces me parece bien, ¿no? Que estén de acuerdo. Así vamos a tratar de abarcar más tópicos respecto a este curso para que tengamos un buen nivel. Bien, ahora esto más les voy a explicar antes de terminar. Miren, para cada clase, para que, bueno, llevaremos regla trapezoidal. Eso ya son métodos numéricos, ¿sí? Pero sin embargo, les voy a proporcionar libros donde está netamente aplicado ya a métodos numéricos, ¿no? El método de Simpson, el método trapezoidal, etcétera. Ya son más, eso ya son métodos numéricos. Porque aquí tenemos que saber lo siguiente. Existen métodos estándares, ¿ya? Y métodos numéricos. Entonces, los métodos numéricos son muy importantes, por si acaso, pero los métodos numéricos, ¿cómo los comprendemos? Siempre y cuando sepamos ya las integrales elementales. Entonces, esa parte de métodos numéricos no vamos a abarcar, pero sí voy a proporcionar información, tal vez papers o libros, para que tengan una idea, ¿no? Para no descuidar esa parte, ¿sí? Porque es también importante, esa parte de lo que es los métodos numéricos, ¿no? Pero bueno, sin embargo, les voy a proporcionar información. Ahora lo que les decía, miren, para cada clase va a ser así. Entonces, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. En primer lugar, bueno, vamos a pasar a clase, ¿no es cierto? Voy a sacar una lista de ejercicios, ¿sí? Una lista de ejercicios. Entonces, en esa lista de ejercicios van a haber ejercicios de distintos niveles, de nivel básico, de nivel medio y, tal vez, y también de nivel avanzado. Entonces, tal que bueno, en la clase también se va a resolver ejercicios de nivel básico, medio y avanzado. Entonces, con esa guía de ejercicios va a ser una práctica más o menos, bueno, no es obligatoria, pero les recomendaría, ¿no? Que resuelvan porque el cálculo integral no es como las derivadas, ¿no? Las derivadas necesito una tabla y bueno, con eso ya está resuelto, ¿no? Lo que es un problema de derivación, pero en lo que es el cálculo integral, por eso lo dice, ¿no? Es un arte, el integral es un arte. Entonces necesito mucha práctica. Entonces, ¿cómo se aprende? Tengo que resolver los ejercicios básicos, por si acaso, ¿sí? El que está aprendiendo a integrar, no les recomiendo que se vaya directamente a los ejercicios de nivel medio. Tiene que practicar desde lo básico. Practica lo básico y va a ir avanzando, ¿no? No es como en derivadas. En derivadas tenemos una tabla y puedo resolver cualquier ejercicio, ¿no? Porque es bien mecánico y solamente hay que seguir una regla y se acaba. Pero en integrales siempre aparecen distintas cosas.
Entonces, si voy a practicando desde lo básico a lo medio y avanzado, me va a ir bien. Entonces, debo ir en ese sentido. Ahora, lo que les decía, en la lista de ejercicios que les voy a proporcionar, van a haber ejercicios desde lo básico, nivel medio y avanzado. Yo les recomiendo, miren, que practiquen el nivel básico y el medio, ¿sí? Este ya a nivel avanzado va a ser más, digamos, ya para aquellos que desean un reto personal, podríamos decir, ¿no? Pero sin embargo, también en clase voy a resolver algunos ejercicios que van a ver que son muy interesantes y, bueno, el que quiera puede resolver, ¿no? Tal vez ya para prepararse, ¿no? Alguna competencia de auxiliares y vamos a resolver también ejercicios de ese tipo, ¿no? De competencia de auxiliares. Y van a ver que con los métodos que vamos a ver, esto va a ser relativamente fácil, ¿no? Cada ejercicio. Bien, entonces vamos a ir trabajando de esa forma. Cada clase va a tener una lista de ejercicios, ¿ya? Y también un pequeño formulario donde va a estar la teoría y también se van a grabar las clases. Bueno, entonces vamos a quedar en eso, ¿sí? Va a ser de 8, ¿no es cierto? De 8 p.m. a 9 y media, ¿no? 9 y media p.m. Entonces las clases van a ser martes, jueves, sábado y domingo. Bien, entonces eso sería en cuanto a esta pequeña introducción que he querido dar el día de hoy, porque me había mencionado, ¿no? Porque hay gente que aún no se ha inscrito y estaba en eso, ¿no? Y bueno, están en la inscripción y para que de esta forma ya el día jueves empecemos, ¿no? Jueves, sábado y domingo a estudiar ya todo lo que concierne a este curso. Bien, no sé si hay alguna pregunta más para terminar. Y a la clase de hoy día lo vas a subir también, por favor. Claro, sí, lo voy a subir, ya está siendo grabada. Y si hay una consultita más, Mm, ya, a ver, sin embargo, sería bueno que vayas a la librería y me voy a comunicar con la librería, a ver, para poder decirle, ¿no? ¿Cuál ha sido el problema? ¿Ya? ¿Ya? Bien. A ver, ¿algo más antes de terminar, muchachos? Compañeros. A ver. ¿Ya? Ah, ya. Esa respuesta es muy interesante. Miren, por ejemplo, el seno de x, aquí les voy a mencionar. La integral que les he dicho, ¿no? El seno de x sobre x, diferencial de x. Ya, a ver, de esta miren, a ver, la gráfica de esta curva, ¿cuál es? La gráfica de esta curva más o menos es así, ¿no es cierto? A ver, es una función sí también se denomina, es así, miren. Pueden graficar en GeoGebra, por ejemplo. A ver, vamos a ver. A eso también les voy a mencionar, a ver, porque sea interesante la clase, miren, para que vayamos un poco trabajando también con herramientas virtuales. Yo les recomiendo algo muy importante. Uno siempre se queda tal vez con lo que es el lápiz y la hoja, ¿no es cierto? Pero tenemos que aprender a dominar herramientas digitales y mediante el curso también vamos a hacer uso de GeoGebra. Les voy a mencionar también el Scientific Workplace y el Wolfram Alpha. Vamos a seguir aprendiendo eso. A ver, por ejemplo, miren, les decía esto, ¿no? El seno de x sobre x. Miren, como les había mencionado, esta integral más o menos la gráfica es así, como les estaba mencionando, ¿no? Miren, esta es el integral, seno de x sobre x. Entonces, esta, como sabemos, no tiene solución en funciones elementales, habíamos indicado, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede? Miren, si le ponemos de 0 a infinito por de 0 a infinito, entonces va a tener, eso es lo que decía su compañero, y eso está correcto, tiene solución ahí. Pero si no tiene, entonces, ¿qué decimos? En definición de integral definida, ¿qué decimos? La integral definida es el área bajo la curva, ¿no es cierto? Es el área bajo la curva, perfecto. Pero la integral definida no es nada más que el proceso inverso de la derivada. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que si no tiene límites, entonces significa que no existe ninguna función tal que derive, o sea, no existe ninguna f de x tal que derive esta y me genere seno de x. No existe eso. Pero si tiene límites, por ejemplo, de 0 a infinito, entonces, ¿qué estaríamos calculando? Estaríamos calculando un área, es decir, de 0 a infinito, por ejemplo. Estaríamos calculando de 0 hasta el infinito. Entonces, un área ya tiene pues una magnitud. Entonces, como tiene una magnitud, este ya va a tener un resultado. No sé si me has comprendido esta explicación. Entonces, estas integrales que, no tienen, que tienen, digamos, límites,
y no van a estar en funciones elementales, van a tener solución. ¿Por qué? Porque ya va a representar un área, es decir, ya se representa algo físico y ya se puede representar numéricamente. Esa sería entonces la explicación para ese tipo de integrales, ¿no? Que vamos a ver mejor esto en el tópico de integrales que no se puede, que no tienen primitivas elementales. ¿Hay alguna duda tal vez respecto a esto? Bien, espero que se haya entendido esta explicación. De todas formas, vamos a ir, bueno, se va a dar una explicación tal vez más formal más adelante, ¿no? A ver, aquí hay una pregunta, dice, ¿en dónde lo encuentro el libro en Oruro? Les comento de que no, bueno, no está a la venta, pero podrían comunicarse con la librería y, bueno, les van a enviar, ¿no? Hacen también envíos, ¿sí? Y pueden comunicarse y les hacen el envío. Bien, bueno, ¿algo más que quisieran preguntar antes de terminar la clase? Sí, sería bueno que le digan que, bueno, que quieren la edición, la última edición, pero de todas formas voy a tratar de comunicarme, ¿ya? Para ver cuál ha sido el problema. Bien, bueno, ¿algo más antes de terminar la clase? Bien, bueno, eso sería todo, ¿no? Entonces, vamos a quedar ahí. Bien, esta ha sido una pequeña introducción de todo lo que vamos a hacer y desde el día martes ya vamos a empezar con todos los tópicos que involucran al cálculo integral. Bueno, eso sería todo. Voy a subir la clase, así también el material bibliográfico y bueno, quedaríamos ahí, ¿sí? Bien, buenas noches y hasta la siguiente clase. Que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego.